Toma tu cruz y sígueme. Estas palabras han resonado durante más de 2000 años, pero ¿realmente entendemos lo que significan? Para muchos, el cristianismo parece ser un camino de bendiciones y consuelo, pero cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les prometió riquezas ni comodidad. En cambio, les mostró la cruz, un símbolo de sufrimiento, humillación y muerte. ¿Por qué utilizó una imagen tan extrema para definir el discipulado? En los tiempos de Cristo, la cruz no era un símbolo religioso ni un adorno en templos y casas. Era un instrumento de ejecución brutal, reservado para delincuentes y enemigos del imperio. Ser condenado a la cruz significaba perder todos los derechos sobre la propia vida, caminando hacia la muerte bajo la mirada de una multitud. Cuando Jesús pronunció estas palabras, declaraba que seguirlo requeriría un nivel de entrega total, algo más allá de lo que cualquiera imaginaba. Muchos interpretan este llamado como una invitación a soportar las dificultades de la vida, pero la verdad es mucho más profunda. Tomar la cruz representa morir a uno mismo, una rendición absoluta donde nuestras ambiciones, deseos y controles son entregados a Dios. No se trata de una decisión simbólica o de algo que ocurre solo una vez. Es un compromiso diario que transforma completamente nuestra existencia. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Por qué Jesús utilizó esta imagen para definir el camino del verdadero creyente? La respuesta a estas preguntas puede desafiar todo lo que creemos sobre el Evangelio. En la época de Jesús, la cruz no era un símbolo de fe o esperanza. Para los romanos, era un instrumento de tortura y muerte para los peores criminales. Ser crucificado no solo significaba una muerte, lenta y dolorosa, sino también humillación pública, desprecio y vergüenza. Por eso, cuando Jesús dijo que quien quisiera seguirlo, debía negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día, Lucas 9:23, hacía un llamado radical. Seguir a Cristo no es solo creer en Él o aceptar sus enseñanzas, sino también morir a uno mismo, renunciar a toda voluntad propia y someterse completamente a Dios. En un mundo donde las personas buscan comodidad, reconocimiento y éxito, las palabras de Jesús pueden parecer duras, pero no hay otro camino para ser su discípulo. La cruz simboliza sacrificio, obediencia y entrega total. Jesús dejó claro que no hay espacio para un amor dividido. En Mateo 10:37-38, dijo que quien ama a padre o madre más que a él, no es digno de él. Quien ama a hijo o hija más que a él, también no es digno de él. Estas palabras no significan que no debamos amar a nuestras familias, sino que Cristo debe estar por encima de todo. Tomar la cruz significa colocar a Dios en primer lugar, por encima de todo afecto, ambición personal o deseo. La cruz es también un llamado a la resignación. A veces, seguir a Cristo significa perder oportunidades, enfrentar rechazo o vivir en contra de lo que el mundo acepta. Cuando intentamos seguir a Jesús sin renunciar a nuestro orgullo, planes o comodidad, nos engañamos. La verdad es que el sacrificio que Dios nos pide es similar al que pidió a Abraham cuando le ordenó ofrecer a su hijo Isaac. Cuando nos rendimos a Cristo, estamos llamados a crucificar esos deseos y vivir de acuerdo con su espíritu. El arrepentimiento no es un evento único, sino un proceso continuo. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos diariamente. Lucas 9:23, lo que significa rechazar pensamientos, actitudes y hábitos que nos alejan de Dios. En Romanos 6, Pablo explica que sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, y así no sirvamos más al pecado. Pero aquí hay un punto clave. La cruz no solo es sufrimiento, sino también libertad. Al morir para el pecado, encontramos la verdadera vida en Cristo. La cruz que Jesús nos llama a cargar no es una carga insoportable, sino el camino hacia la verdadera paz y alegría. En Juan 8:36,
Jesús dice que si el Hijo los libera, realmente serán libres. Un poderoso ejemplo de esta lucha y victoria se encuentra en la historia de Agustín de Hipona. Antes de su conversión, estaba atrapado en una vida de placeres y deseos desordenados, pero cuando finalmente se rindió a Cristo, pasó por una transformación total. Lo que antes parecía imposible de abandonar se volvió algo vacío en comparación con la gloria de Dios. Muchos ven el cristianismo como una lista de reglas y prohibiciones, pero la realidad es que seguir a Cristo significa encontrar libertad en la obediencia. La cruz no nos encadena, nos libera. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo podemos vivir crucificados con Cristo todos los días, negándonos a nosotros mismos, rechazando el pecado y permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón? Es una batalla diaria, pero con una promesa de victoria, porque al final, solo aquellos que mueren al pecado pueden experimentar la vida real. Ahora, si la cruz representa libertad y victoria, ¿por qué el mundo la ve como locura y debilidad? A los ojos del mundo, la cruz parece un símbolo de derrota, vergüenza y debilidad. En el momento de la muerte de Jesús, la crucifixión era el peor castigo reservado para los criminales y esclavos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, eligió lo que parecía ser la mayor humillación para manifestar la mayor victoria. Pablo es enfático al respecto en su primera carta a los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Aquí hay un contraste radical. Para aquellos que viven de acuerdo con el mundo, la cruz no tiene significado, pero para aquellos que han experimentado la gracia de Dios, es la mayor demostración de su poder y amor. El enemigo pensó que llevar a Jesús a la cruz lo derrotó. Los líderes religiosos creían que crucificándolo silenciarían su mensaje. Hasta los discípulos, al ver a su maestro colgado entre dos ladrones, sintieron que todo estaba perdido. Pero lo que parecía una derrota era en realidad el cumplimiento del mayor plan de salvación de la historia. La cruz no es un fracaso, es la mayor evidencia de la victoria espiritual de Jesús. Al entregar su vida, superó voluntariamente el pecado y la muerte. En Colosenses 2:15, Pablo dice que Cristo despojó a los principados y poderes y hizo una exhibición pública de ellos, triunfando sobre ellos en la cruz. Mientras el mundo veía debilidad, en el mundo espiritual sucedía una cosa: una victoria absoluta sobre Satanás y sus fuerzas. Pero hay algo más. La cruz no solo fue la victoria de Cristo, sino que también es nuestra victoria. Cada vez que tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, estamos mostrando que creemos en el poder de Dios sobre nuestras vidas. Aunque el mundo nos critique o nos llame débiles, sabemos que la verdadera fuerza proviene de la rendición a Cristo. Cuando morimos a nosotros mismos, vivimos para Dios. Cuando perdemos de acuerdo a los estándares mundiales, ganamos algo mucho más valioso: la vida eterna. El poder de la cruz también se manifiesta en la transformación de quienes la aceptan. Pensemos en Pablo. Antes de conocer a Cristo, perseguía a los cristianos con odio, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús resucitado, dejó de ser un perseguidor y se convirtió en perseguido. Descubrió que debía depender completamente de la gracia de Dios para su justicia. Todo esto ocurrió porque entendió el poder de la cruz. El sufrimiento y la renuncia que vienen al recibir a Cristo no son un castigo, sino una preparación. Dios utiliza cada prueba para fortalecernos, moldearnos y acercarnos a Él. Cuando confiamos en su obra en la cruz, entendemos que no importa lo que enfrentemos en esta vida, porque ya tenemos la victoria asegurada en la eternidad. Entonces, la cuestión es,
¿Veremos la cruz como el mundo la ve o la veremos como Dios la ve? Porque lo que parece debilidad es en realidad el mayor poder del universo. Si hay alguien que realmente entendió lo que esto significa, fue Jesús. Él no solo enseñó este principio, sino que lo vivió plenamente. Desde el principio, su misión fue clara. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Jesús podría haber elegido un camino diferente. Como Hijo de Dios, tenía todo el poder para evitar el sufrimiento. En Getsemaní, donde sudó gotas de sangre mientras oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Sabía lo que estaba por venir: traición, burla, golpizas, humillaciones e incluso crucifixión. Pero no se echó atrás. Filipenses 2:8 nos muestra la magnitud de su dedicación. Siendo hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Y, muerte de cruz. Jesús no solo murió, aceptó la forma más humillante de muerte, destinada al sufrimiento extremo. Pero lo más impactante no fue el dolor físico. Lo más difícil fue el peso del pecado del mundo cayendo sobre él. Jesús, el santo y justo, cargó nuestra culpa y estuvo separado de su Padre por un momento, experimentando el abandono que nosotros merecíamos. Por eso gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese momento, Jesús tomó lo que era nuestro castigo, nuestra condena en nuestra cruz, y con su último aliento, proclamó la victoria alcanzada. Juan 19:30. Esta frase lo cambió todo. No fue un grito de derrota, sino de triunfo. La deuda del pecado fue pagada completamente. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de lo que significa tomar la cruz. No es solo un símbolo, es una entrega total. No es simplemente aceptar dificultades, es obedecer a Dios a cualquier costo. No se trata solo de renunciar a algo, es confiar plenamente en que su voluntad es perfecta. Si nuestro Señor, siendo Dios, cargó la cruz y la llevó hasta el final, ¿cómo podemos nosotros seguirlo sin hacer lo mismo? Seguir a Cristo no significa solo creer en Él, sino vivir de acuerdo a su ejemplo, enseñándonos a tomar nuestra cruz. No es algo figurativo, es una decisión diaria que impacta todos los aspectos de nuestras vidas. Pero, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Primero significa renunciar al pecado. Jesús dijo claramente que, si alguien quiere venir atrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La cruz es un llamado a morir a nosotros mismos, dejar de vivir para nuestros propios deseos y comenzar a vivir para Dios. Implica abandonar prácticas y pensamientos que nos alejan de Él. También implica perseverar en medio de las dificultades y persecuciones, con paciencia y fe. Ser cristiano en un mundo que rechaza la verdad de Dios no es fácil. A veces significa ser ridiculizado por nuestra fe, perder oportunidades o enfrentar el rechazo de amigos y familiares. Pero Jesús nos advirtió que esto sucedería. En el mundo tendréis aflicciones, pero animaos, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Tomar la cruz es servir sin esperar recompensas terrenales. Jesús lavó los pies de sus discípulos y dijo: les he dado un ejemplo para que así como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Juan 13:15. Seguir a Cristo significa poner en práctica el amor hacia los demás antes que hacia nosotros mismos, perdonar a nuestros enemigos y ayudar a aquellos que nos han herido, sin esperar reconocimiento. Es confiar en Dios en todo momento, porque la vida cristiana no se trata solo de momentos de victoria y alegría, sino de aprender a depender de Dios en medio de las pruebas. Job, después de perderlo todo, declaró: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Finalmente,
Llevar nuestra cruz implica vivir con la vista puesta en la eternidad. Jesús dijo, «El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará». Marcos 8:35. En este mundo, nuestras aflicciones son nada en comparación con la gloria que Dios ha preparado para aquellos que permanecen fieles. Así, cada día, cuando nos levantamos debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a cargar mi cruz hoy? ¿Estoy viviendo para mí mismo o para Cristo? Porque solo aquellos que toman su cruz y la cargan podrán oír de sus labios, «Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Mateo 25:23. Jesús nunca prometió una vida de comodidad. «Toma tu cruz y sígueme» no fue una sugerencia, sino un mandato. Seguir a Cristo no es solo creer en Él, sino vivir como Él vivió, con renuncia, sacrificio y fidelidad hasta el final. La mensaje de la cruz es clara. No hay cristianismo sin entrega total. Quien quiere mantener su propia vida perderá la verdadera vida en Cristo, pero quien está dispuesto a negarse a sí mismo encontrará la vida eterna. Quien quiere salvar su vida la perderá, mas el que pierde su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Muchos desean las promesas del Evangelio, pero no están dispuestos a aceptar su costo. Sin embargo, Jesús no deja espacio para verdades a medias. Seguirlo significa llevar la cruz todos los días, morir al pecado y vivir para la gloria de Dios. Este es un camino de entrega, pero también de victoria, porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. 1 Timoteo 2:12. Ahora la pregunta es personal. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo? No es solo una decisión emocional, sino un compromiso real con Cristo. Hoy es el día de rendirte completamente a Él. Arrepiéntete, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador y vive para Él. Si este mensaje tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Señor, hoy tomo mi cruz y te sigo. Queremos saber cómo este llamado impacta tu vida y no olvides compartir este mensaje para que más personas conozcan la verdad del Evangelio.